En esta ciudad solo viven jubilados. Salen de fiesta cada noche, se mueven únicamente en carritos de golf y dicen que son la gente más feliz del mundo. De verdad que este sitio es extremadamente raro. Ha gritado. Creo que a mí aún me queda mucho para retirarme, pero nunca es demasiado pronto para empezar a planear el futuro. Así que nos hemos venido con una única misión: comprobar si realmente podría jubilarme aquí. Vamos a acompañar a varias personas en su vida diaria aquí para ver qué tiene este sitio tan especial. Así que chicos, empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén. Edición Jubilados. En The Villages viven más de 170.000 personas jubiladas, que como referencia es 3 veces más grande que la población de Cuenca. Y hay una ley que dice que si tienes menos de 18 años, como mucho, puedes estar viviendo aquí durante un mes. También hay piscinas públicas y un montón de servicios donde no puedes entrar si eres un niño. Y aquí consideran que eres un niño si tienes menos de 30 años. Vamos a intentar entrar igualmente a los sitios, pero que sepáis que esta ciudad no está hecha para nosotros. No deberíamos estar aquí, de hecho me siento bastante raro. Pero bueno, morning. Vamos a conocer a una amiga que se llama Lily, ya viviendo aquí ya unos años en The Villages, y nos ha dicho que nos quiere enseñar un poquito todo. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Así que para allá vamos. Acompañadme. ¿Qué tal, Lily? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bienvenido a los Villages. Muchas gracias. Tendremos que ir ahora solo por el carril de los carritos de golf. Solamente. O sea, esto es solo para carritos de golf. Exacto, mira, solamente. El mundo va en carritos de golf. Ah, sí, la mayoría de la gente, imagínate, así es la manera más fácil. Esto es, pues como en Barcelona tenemos el carril bici, pues aquí carril solo para carritos de golf. Lily lleva viviendo en The Villages desde que se jubiló y es una de las primeras en mudarse a su barrio, que está en la parte nueva. Y es que esta ciudad cada vez crece más rápido porque todo el mundo de Estados Unidos quiere venir a retirarse aquí, como por ejemplo su amigo Perry, uno de los mejores jugadores de pickleball del mundo. Está llamando a un jugador profesional de pickleball. Sí. Perry, I have some people here from Spain, from YouTube. Is there any way you can come out to Eastport for a minute? Y después de pasar por encima de una autopista, llegamos al centro cívico. Y para que os hagáis más o menos una idea, que es un poco lío. The Villages como tal está dividido por muchísimas urbanizaciones. Cada urbanización tiene un centro comunitario como este. Y en cada centro comunitario hay piscina, pickleball, otros juegos al aire libre que no sé ni cómo se llaman, un centro para hacer deporte como los típicos gimnasios estos con el propio peso del cuerpo. Y dentro tenemos aún más cosas que ahora vamos a ver. Y este sitio está todo tematizado de perros. O sea, cada uno tiene una temática distinta. Mira, están jugando aquí. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. O sea, es como el sueño de todo el mundo. O sea, tienes una sala con un montón de juegos de entretenimiento, ping-pong, futbolín, dardos, billar, de todo. Luego tienes una cocina comunitaria. Tienes cocina por si tienes una función. Tienes hielo, todo el hielo que quieras. Hielo ilimitado, café ilimitado. Esto es increíble. Pero este es el más grande que tienen ahora acá. O sea, hay un rocódromo. Es como un pabellón de una universidad. Con el marcador. Claro, aquí juegan partidos, ¿no? Supongo sí, que pero es de todos los residentes. Lo que claro, todos los participantes necesitan tener más de 30 años para jugar aquí. Es cuando quieres tener ya 30, ¿cierto? Este es el periódico de aquí, de The Villages. Cada día, ¡pum! Periódico, con las casas que venden. La noticia top de hoy es que está empezando la temporada de los arándanos aquí en Florida. Y resulta que Perry era más famoso de lo que pensábamos. Había fotos de él por todo el centro. Y al fin lo conocimos. I want to play pickleball. I play paddle in Spain. I played pickleball 2 times in my life, but You'll be fine. Okay. You'll be fine. Okay. We have almost 300 courts here. Yeah. I saw it. It's amazing. Yeah, it'll be fun. We'll get out in the next couple days. Okay, perfect. Yeah, nice. Thank you so much. Absolutely. Así que sí, ya teníamos otra nueva misión, jugar a pickleball con Perry. Y después de esta paradita, seguimos con el tour. O sea, los barrios residenciales son una locura, casi todas las casas son iguales, hay como 4 categorías de casas, casas pequeñas, suites, y luego hay como mansiones que valen 2-4 millones de euros y están metidas dentro de los campos de golf. Hay gente con mucho dinero, también hay gente que no tiene tanto, pues bueno, ya veis, aquí hay un Corvette, o sea, hay un montón de coches caros. Y hay algo curioso también, las calles tienen nombres españoles la mayoría, esta se llama Gómez P1. De hecho, donde se empezó a construir todo The Villages es una zona que se llama Spanish Springs, que básicamente está todo tematizado de México.
Y aquí hay un aviso importante. Abandona esta ciudad de inmediato si no estás jubilado. Hemos detectado la presencia de varios forasteros merodeando por la zona que no cumplen con la normativa vigente de residencia y convivencia. Por tu propia seguridad legal y para evitar posibles sanciones, escanea el código QR y consulta los siguientes pasos que debes seguir si no quieres infringir la ley. Uf, menos mal que podemos ir a la ciudad. Para participar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es escanear el QR que tenéis aquí o hacer clic en el enlace de la descripción. Y además os llevaréis 20 euros de bienvenida garantizados después de vuestra primera compra. Ya sabéis que Revolut es mi banco para todo y además es que tiene 1000 funcionalidades para viajar. Tardáis menos de 5 minutos en abriros una cuenta y ya podréis utilizarlo para todo. Para poder jubilarte bien te puedes abrir una cuenta remunerada con intereses pagados a diario, sin mínimos y sin permanencia. Y un truco muy bueno es que puedes cobrar la nómina en Revolut y con un par de clics mover el dinero a la cuenta remunerada y que ya te empiece a generar una rentabilidad desde prácticamente el día 1. Y yo porque no tengo novia, pero si tenéis pareja, os podéis mandar también el dinero a la cuenta conjunta en un par de clics. Y esto no es una funcionalidad, pero la tarjeta está muy guapa. Incluso puedes personalizarla dentro de la app y escoger entre distintos colores, como negro, dorado, plateado, incluso de la NBA. Y para los que seáis Michael Curry como yo, pues os gustará. Ya tiene más de 70 millones de usuarios en todo el mundo y son la financiera más descargada de España del último año. Así que nada, si aún sois de las únicas personas que no tenéis Revolut, recordad que escaneando el QR que tenéis aquí con el enlace de la descripción os lleváis 20 euros de bienvenida tras vuestra primera compra y además entráis en el sorteo de 10.000 eurazos. Vamos a seguir investigando la ciudad, que nos queda mucho por ver. Y esto no os lo había dicho, pero hay muchísima gente que se tunea los carritos de golf, como este que tenemos aquí. Los carritos de golf no necesitan matrícula y algunos se la ponen por pura estética también para tunearlos. Y también parece que los tuneen como si estuvieran en la universidad, con banderas de universidades o de equipos, con pegatinas de todo, o sea, es espectacular. Y mientras veíamos los carritos vino Pascale, una amiga de Lily, que al parecer tenía muchas ganas de verme bailar. ¿Pero cómo bailo? El tema es que Pascale no se quedó satisfecha con este baile, así que como cada noche salen de fiesta en esta ciudad, nos llevó a seguir bailando. Vale chicos, Pascale nos ha traído a un sitio donde hay un DJ que te enseña a bailar y luego bailamos todos juntos. ¿Cómo no? Los jubilados bailaban mucho mejor que yo, pero para eso teníamos al profe, para intentar ponernos al día. Por cierto, si veis que hay niños por ahí, no es que se hayan jubilado con 10 años, es que justo grabamos esto cuando estaban de vacaciones y vinieron a ver a los abuelos. En fin, que el baile no es lo mío, pero como estaba todo el mundo bailando como si nada le importara, se me quitó la vergüenza y creo que mejoré un poco. Hola chicos, nos tenemos que ir ya. Ahora que había pillado el baile, lástima, me voy a acabar mudando aquí. Pero bueno, nos tenemos que ir. Fantástico, esto es espectacular. Espero que no sea la única fiesta a la que venimos. Pues es de las mejores fiestas que he tenido en mis 23 años de vida. Esta gente sabe cómo salir de fiesta. Con Lily solo nos quedaba una de las actividades más míticas de The Villages, jugar a golf. Pero como no pudo acompañarnos, nos dio unas clases y mucha suerte. Lily no ha podido venir a jugar con nosotros. Ayer nos regalaron unos palos de golf. Así que no hemos podido hacer otra cosa que venir a jugar. El tema es que son las 7 de la mañana, hemos venido a las 6:30 porque estaban todas las pistas completamente reservadas y la única manera que teníamos de jugar era apuntarnos a un torneo con 3 personas más. No he jugado nunca a golf y no he conducido nunca un carrito de golf, el cual tendremos que conducir por las pistas. Esperamos no liarla mucho. Buah chicos, esto del carrito de golf... Y tenemos que meternos aquí en el césped. Bueno, mejor porque aquí, así no nos podemos caer. Están los compañeros ahí, están flipando, están diciendo ¿qué hacen? ¿Por qué no vienen, no? We went to the other place because we thought you like... No sé cómo, no me estrellé y empezamos el torneo con un poco de clemencia por parte del rival. See that white flag? See the sand trap to the right? Yeah. Just to the left of that is the flag. No me estaba enterando de nada de lo que estaban diciendo. Y es que por si no se nota, no he jugado a golf en mi vida. Vale, ahora lo tenemos que quitar. Tenemos que sacarla de la arena. Tenemos que tirarla desde donde la ha tirado él. De lo malos que éramos, nuestros contrincantes nos dejaron hacer trampas. Y ni aún así. That was it, but you just gotta follow through. Okay, Yeah. perfect. Y nos dejaron hacer aún más trampas. So if you want to bring your ball up here, just put it like right here. Okay.
Just like that. See how it worked? Yeah. Did you catch that go in? I hope so. Yeah, nice job. Thank you so much. El rival falló, así que oficialmente pasamos a ser los primeros. Siguiente hoyo. Hoyo al Mosquiladac. Metimos muchos hoyos más, pero muchos, tantos que se nos acabó la batería de la cámara, ¿no? Por eso esta toma repetida tantas veces. Y obviamente fuimos nosotros los que ganamos el torneo. Señores, creo que se llama Tyler Woods. Tyler Woods. Cuando quieras nos echamos unas partiditas. Vamos a conocer a la siguiente persona del vídeo. Se llama Tony Pomales y es cantante aquí en The Villages. Hemos quedado aquí en una de las plazas. Sinceramente no sé qué vamos a hacer con él. Nos va a enseñar un poquito qué hace en su día a día y un poco, yo creo, más del mundo de entretenimiento, porque se dedica al final al entretenimiento dentro de este complejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Rubén, encantado. Mi español es malo, okay? Okay. New Yorican. She was raised in Puerto Rico, so her Spanish is better. 44 years married. 44 años casado. She was my first girlfriend, and I was her first boyfriend. First thing I said, I do. Mira. Qué guay. And this is my business. I still do. I do like mold inspections. Ok. Está retirado a medias, chicos. Y trabaja like the doctor of the houses. Like. Yeah, exactly. Y justo después de conocerles, sacaron el altavoz que llevan siempre encima y sin nada de vergüenza, sacaron sus dotes a relucir. Como de costumbre, tenemos que cambiar la canción por una sin copyright para que YouTube no nos cierre el canal. Así que disfrutadla y os dejo un resumen con los mejores momentos. Madre mía, muy bien. No more. Yeah, I'll be 65 May 30th. Wow. Let me show you a picture of me you may want to see. I'll show you one of our earliest pictures. What's the key for a happy marriage? Adios. Be kind to others, Yeah. and it's returned to you. And so I think about his feelings, he thinks about my feelings. And And not that it's always easy, you know. We 44 years married, Yeah. we got up and downs, but we stay together. Old thinking was when something's broke it, you try to fix it. You don't But go- hoy, people, it broke, next. And we don't do that. Yeah. We're together forever. Y ahora los Pomales nos han invitado a una fiesta de garaje en su vecindario y nos tenemos que llevar algo para comer nosotros porque todo el mundo se iba como su comida. Hemos decidido venir al McDonald's más raro del mundo. Os preguntaréis, ¿por qué es el McDonald's más raro del mundo? Pues chicos, porque es el único McDonald's en el que no hay gente joven. Así que nada, bueno, vamos a comprarnos cualquier cosa para comer y nos lo comemos ahí en la fiesta, que no sé cómo será, pero tengo curiosidad. El mostrador es como asistido para gente que no ha escuchado lo que sea y te puedes conectar los auriculares o pedir con los controles. Es una locura. Vale chicos, ya hemos llegado a lo de la fiesta, tenemos nuestros 40 nuggets del McDonald's. Me da mucha vergüenza y hay mucha gente, todos estos coches aparcados son gente que ha venido a la fiesta y hay un montón de carritos de golf ahí también aparcados que ocupan menos que los coches, os habéis imaginado. Era un poco raro ir a una fiesta llena de jubilados donde no conocíamos a nadie, pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? So this is what they do. In a lot of different places, they do these little parties so the Driveway neighbors get parties. together. so then every neighbor comes with a golf cart. Everyone knows each other, or? Not everybody. It's open to the public. Al parecer la fiesta era para celebrar las bodas de Esmeralda y Michelle nos presentó a la anfitriona. Hi! Hello, nice to meet you. I'm Rubén. 55 years of Larry. 55 years. Sharon, this is for you. Stop yapping. Está cantando una canción porque hoy cumplen 55 años de casados. ¿Queréis? ¿Será que eres tú que sentí? ¿Será que estás cerca de mí? ¿Será que tú cantas por mí? Cuando la vela prendí. Do you want nuggets? For everyone. No. No querían nuggets, pero una vez más me hicieron bailar.
que le falta. La cucaracha. Dejamos al resto allí bailando y nos fuimos a otra fiesta, donde nos encontramos a alguien inesperado. Hey! I was running around. I saw you. I'm sitting over there. Nice. We still have to define the pickleball match. Let's get together tomorrow, and you're gonna see there'll be 5 to 10 professional players there. That's our big league. And then when we're done, you and I will get out there. All right, okay. And we'll show them what's up. we'll show them what's up. Okay, right, we'll nice see you to there see you, tomorrow. Berry. Okay, perfect. Nice meeting you. Okay. Nice to meet you. Me parece una locura, chicos. Antes de que empezara el concierto hemos ido a comprar aguas. El agua está tematizado de The Villages. Esto es una completa locura, vamos ya. No tiene sentido, este sitio cada vez me parece más fascinante. Es una locura. Estuvimos un rato viendo cómo tocaban los amigos de Tony y Michelle, como no, nos hicieron bailar, y nos fuimos corriendo a conocer a los siguientes protagonistas del vídeo. Y para dormir en The Villages nos estamos quedando en la casa de David y Grace, que son dos jubilados que han visitado más de 60 países, han tenido hoteles y ahora tienen una casa donde hospedan a gente como nosotros que la hemos alquilado. El barrio la verdad es que parece sacado de una película americana, pero no una película americana cualquiera, sino una película americana como el show de Truman. O sea, es todo como súper perfecto, las casas son todas iguales, está el césped súper verde en todos lados y hasta el cielo parece un set. Para que veáis lo que os decía, o sea, acaba de pasar una ardilla por aquí, hace que no veía una ardilla años. Y chicos, os va a gustar mucho el patio de David y Grace. O sea, tienen detrás una zona que da al bosque y la han decorado todo. Así que vamos a verla. Tenían el jardín lleno de cosas, como un ovni, aliens, incluso un Bigfoot. So at night it will turn on. Yeah. So better tonight when it gets dark. Tonight you we can see film it again. okay. And you know what these are? Bread and wine. Okay. So that's where we got it from. We went to our church, and when we had some, they throw away. So we got extra. We have squirrels. They try to climb up, so this is to keep them. Okay. They still can get up there. They will jump from here to there. They eat the birds, food. Yeah, food. bird food. The coyote Yeah. and roadrunner. Yeah. So the squirrels are roadrunner. I'm the coyote. Okay, in Florida, just assume that there's an alligator in any body of water, except for the pools. Yeah. You can swim in the pools, but don't swim in the ponds or lakes. David nos enseñó un poco más de su jardín y se nos hizo de noche, pero antes de dormir nos propusieron un plan para mañana con los vecinos. Ok. That sounds great. A la mañana siguiente Grace nos preparó las mejores tortitas que me he comido nunca y nos llevó a un sitio muy especial. Vale chicos, buenos días por la mañana. Estamos yéndonos ahora mismo con Grace y con David al Club de Arte. Es uno de los más de 3000 clubs que hay aquí en The Villages. Soy malísimo pintando, pero creo que hoy hay una clase de retratos. La profesora se ve que lleva 18 años dando clases aquí en The Villages, tiene 80 y pico años. A ver qué tal se nos da. Hello. Nice to meet you. I'm Ruben. Are you excited? Yeah. I'm nervous. Mientras llegaba la gente fuimos a hacernos un café y me sorprendió lo amable que estaba siendo todo el mundo. No sé por qué, pero me estaba sintiendo como en casa, pese a estar súper fuera de sitio. What's your name? Say your name correctly. I'm Ruben. I'm 23. Nice to meet you. Nice to meet you. Y empezó la clase. La profesora nos dio algunos consejos para pintar y llegó nuestro turno. Lo que tenemos que pintar hoy es un retrato. Tiene que quedar así. Eso da como para transmitir la pintura sin liarla mucho, porque es que si no va a salir un destrozo histórico de aquí. De cierta manera siento que hayamos vuelto al colegio. Es muy extraño. Pero claro, las profes son las alumnas. Pero antes de ensuciarnos las manos, David nos dio una acreditación que necesitábamos para acceder a la clase. Vale, señores, tenemos ya nuestro carnet oficial como visitantes de The Villages. Con este carnet podemos entrar en todos los sitios. El problema es que tenemos 23 años y muchos de los sitios son solo para más de 30 años. Pues vamos a empezar ya. Nosotros vamos a pintar a esta chica. Hay señoras que han traído pues fotos de sus nietas, fotos de sus maridos. Es espectacular. Bueno, chicos. Just have fun. Oh, you keep going. Great. Get her lips and her eyes. Ok. Yo creo que esto va a ser un desastre.
Le di un poco de color y después de algunos consejos de la profe, empezaron a llegar las primeras reacciones. Very good. Really good. I don't know if it's good. I love the hair. Look how especially since you never did it before. That's Yeah. great. Oh, nice job. Oh, yeah. Look at the shadows. It's amazing. You've got such talent. I'm not sure. Yes. I'd frame it. Give it to your girlfriend. I don't have girlfriend. Oh. What an ego booster to bring them to a class of old ladies. Vosotros aún no habéis visto el cuadro, habrá estado blurreado todo este rato, pero chicos, de verdad os lo digo que es una aberración y me da hasta vergüenza si es la profesora. A las alumnas les estaba encantando mi obra, ahora faltaba que le gustase también a la profe. What do you think of the painting? As long as you get the person. Wait. Oh, I need 5 minutes notice here. As long as you get the attitude, the feeling of it, everything else is just watercolors. I love it. I love the bright colors. I love the fuzzy hair. You have soft, you have hard, everything about it. Eyes, most important feature. Lips, most important feature. The eyes Lovely. were a little bit twinky. Yeah, no, eyes and lips tell you what the person's thinking. Usually we paint them first, Okay. but today it was about skin tones. That's why I did the skin tones first. What grade, what mark do I have? B+, B plus? for your first one. Okay, it's good. B plus, it's good. Yes. Así que chicos, este ha sido el resultado. Y después de descansar el cuerpo y subir el ego con nuestra clase de arte, nos fuimos a nuestra exhibición de pickleball. Pues nada chicos, ya estamos aquí en las pistas de pickleball. Hemos quedado con Perry. Estoy un poco nervioso, O sea, he jugado a pickleball una vez en mi vida y he sido en el crucero. Está lleno. O sea, la realidad es que está lleno de jubilados jugando a pickleball. Seguramente mucho mejores que yo y con 1000 veces más energía. Vale, Perry está jugando aquí detrás, es buenísimo. No vamos a molestarle, pero hay una cosa que me parece más loca que el pickleball. Tienen una pista de Scalextric. Esto es una locura. O sea, es como el sitio soñado, chicos. O sea, es como que estamos viniendo a sitios y no paramos de encontrarnos cosas. Ayer entramos en el cine y de repente encontramos que estaban jugando a bingo. Ahora venimos aquí a jugar a pickleball y vemos que están con un circuito para coches teledirigidos. ¿Os dais cuenta, no? De que este sitio no tiene ningún tipo de sentido. Mención especial a este carrito de golf tematizado del Margaritaville, el crucero en el que grabamos el último vídeo. Perry aún estaba jugando, así que nos recibió una persona muy especial. Nice to meet you. Nice to meet you. Just watching. Yeah, we're here with Perry. We will play with him. Well, you must be good if you're playing with him. I'm not. Then you don't want to play with him because he's really good. I taught him everything. My name's Dickie Hasman. Okay. I have taught him everything he needs to know. Really? Like that. Look at that. You're his teacher. Yes. He'd be a nobody without me. So you must be the best teacher. I was a U.S. Open champion back in 2016 and a world champion back in 2013 before he was even born. Really? I mean, I look like a nobody because of that, and I've gained a couple pounds, okay? Incredible. Or maybe I should take you on the court and teach you what I taught him. Pero antes de que Dickie me diera las clases, Perry tenía un regalo para nosotros. Well, Diadem, Okay. great company, it's what I use. Okay. So what they wanted to do is get you a paddle, all right? Okay, thank you so much. So here we go, it's a Warrior Edge. Okay. Beautiful paddle for you. Perfect, So thank you so much. you should be able to grow with it. Okay. Hopefully you'll be able to play pickleball a lot of Thank you so different much. places. It's sunny out, right? Yeah, So we gotta get you a Diadem hat to keep the sun out of your eyes. yeah, thank you so much. There we go. Thank you. There you go. I like it. Looking Yeah, good. thank you so much, Hey, Perry. yeah. Y ahora sí, empieza el show. Played on the cruise. He was the champion. But on the cruise we played 3 matches and Loose grip. You know what the loose grip Yeah. means? How loose do you hold it? Can I take it out of your hand? Okay. You passed. You Okay. passed. Loose grip, the first L. Second L. Do you lift from the shoulder? Do you do that? Lift. Come on. You gotta get them in. Give me the ball. Look it. Lift. Estoy nervioso. Lift. Good. Give me 3 in a row. 1, 2. Oh my gosh. 3, 4, 5. Keep it in play. Oh my
my, you realize I'm 80 years old and you're 23? Yeah, I know, yeah. My goodness gracious. Right at your leg and you went like this. Your paddle's in the way. Yeah. Exactly, you got a drop step, you didn't do it. You got lazy. Yeah. Now you're playing like Perry, lazy. I'm gonna hit him to your back and I just want you to drop step and do lift. You gotta always be ready. Okay. Okay, no matter how good you think you are, when you're playing against me, great people get great shots back. It's always coming back. Are you ready? Get it! There you go! You gotta get ready because you never know when it's coming hard! They're coming hard! There you go! Oh my gosh! Oh my God! Did I soften it? I go right there. And he makes me move and I go there and watch it. Oh God! I just had my shoulder replaced, guys. And he took advantage of me. Good, get up. Flat. That's it. There you go. Nice touch. Nice. See the difference? Soft. Oh boy. Get that, big boy. My God, she's better than you said, Barry. Get that, big boy. Get that, big boy. Oh, nice. I love him. Vale, creo que Dicky cree que ya estamos listos para jugar con Perry. Y la verdad es que la cosa no empezó demasiado bien. Efectivamente, Perry es muy bueno. Estamos 6-2, chicos, perdiendo. Digamos que no me estaba saliendo todo como me imaginaba, pero el último que quería es que Dicky me gritara, así que saqué los pasos prohibidos. Punto de partido. Punto de partido. Nice play, brother. You wore me out. You wore me out. Singles is a tough game. Yeah, that's for me. Good. If you keep going, I want you to come back and give me a lesson when you're back in Florida, okay? Así que nada, después de la paliza fuimos a darnos una merecida ducha y nos fuimos a cenar a casa de Jesús y Lili, nuestros vecinos cubanos, con una historia muy interesante. Hey, JC, hello, thank you. Come on in. Hola, ¿qué tal? Encantado. Jesús, un placer, Rubén. Is that okay if they film? Yeah, It's okay. as long Muchas as they don't gracias. get me my beautiful body, it's okay. Se portaron muy bien con nosotros, y después de traernos un poco de comida, Lili nos explicó cómo escapó de Cuba cuando era pequeña. Eran unos viajes que le llamaban los viajes para la libertad. Vinimos en el último viaje de la libertad. Entonces mi mamá, pobrecita, porque como no había ropa, no había zapatos ni nada, me había comprado unos zapaticos para la salida, y no dejaban ponernos los zapatos. Tú sabes, los pies de un niño crecen y me ponen los zapatos y me dicen, no te puedes quitar esos zapatos en ningún lado. Cuando llegamos aquí, mis pies estaban así, mira, así de hinchado. Pero una historia bien, ¿cómo te puedo? Muy agradecida por lo que hizo por nosotros, porque no era fácil en aquel tiempo salir con dos muchachos. Y después nos trajo chorizo, cosa que Grace y David no habían probado nunca. You don't like it, David? It is good. If you throw it out in the napkin, why are you gonna eat something? Cut. You gotta put that on. And what she said. Y bueno, por si no nos estábamos riendo suficiente, Jesús quiso enseñarnos su gran baile. To the left, to the left. Ah, sí, pero ese baile lo hice el otro día yo en la plaza. Pero lo hacen con música latina, es el mismo baile para todo el mundo. But then they come up and says, cha-cha. 1, 2, 3, 4. Same thing. Wait a minute, rumba. Foxtrot. No. This one I really like. Bachata. Llegó un punto en la cena donde ya me había olvidado de dónde estábamos. Las personas que vivían en esta ciudad no parecía que estuvieran jubiladas. Bueno, o al menos no se comportaban como tal. Tenían más energía que nosotros, estaban más felices y sobre todo sabían más de la vida.
Normalmente aquí haría yo la reflexión del vídeo, pero en este caso, creo que ellos tienen mucho más que decir. What life advice do you have for young people? Life's short. Take advantage of it. Do what you got to do. I retired early to come here. I could have stayed working. I don't regret it at all. You know, make your moves, live your life. You don't get the days back. Cuando estés muy enojado, hazte un poco para atrás, pregúntate, ¿me va a preocupar un año, dentro de un año, un mes, lo que me estás diciendo? What's successful to our marriage is that we live every day like it's going to be our last, because we don't know. If you have something you want to do, just do it. Don't wait down the road, because you do it while you're young and you got your health. Do it. Don't worry about the income, anything else. If you can do it, do it. Lo más importante en la vida es ser feliz. El secreto de la vida no es ni dinero ni nada, es ser feliz. Buscar tu felicidad en lo que más tú quieras. La clave es vivir y no existir. No es la misma cosa. La felicidad es un momento. Son momentos. Y si la pierdes, la perdiste para siempre. Take it slowly and don't overthink things. Just find your passion in life and don't worry about what other people think. It's okay to be different and to enjoy what you like to do. Don't care about what other people see you as. Si te ha gustado este vídeo, ve a ver este otro en el que voy al país que te regala dinero por visitarlo, que seguro que también te gusta. Nos vemos en la próxima aventurilla.